¿Se han encontrado fósiles de dinosaurios en América del Sur? La respuesta más rápida es que sí, pero obviamente no se parecían a estas caricaturas ridículas de dinosaurios patrióticos nacionalistas que estamos viendo ahora. Pero entonces, ¿dónde, cuándo, cómo y quién los descubrió? Trataremos de responder a todas estas preguntas en este video. Dinosaurios en el Amazonas. Hola, yo soy Daniel Osorio y hoy les voy a dar un tour rapidito por los principales hallazgos de fósiles de dinosaurios en Sudamérica. Comencemos. Hubo dinosaurios en el Amazonas. Aunque la cuenca del río Amazonas no se había formado todavía en la época en que existieron los dinosaurios, sí se han conseguido fósiles de dinosaurios en la Amazonía, que prueban que en aquellas mismas tierras, cuando los continentes estaban unidos en el megacontinente Pangea, sí existieron los dinosaurios. No solamente se han conseguido fósiles en la Amazonía, que realmente es lo más difícil de conseguir, dado que la Amazonía no es el sitio más ideal para que se conserven los huesos o los fósiles, ya que hay mucha vegetación y mucha humedad, pero sí se han conseguido fósiles, obviamente, en otras partes de Sudamérica, en otros países de Sudamérica. Y para comenzar a dar la explicación un poquito, para comenzar con la explicación larga, porque ya sabemos la respuesta: sí hubo dinosaurios. Si usted quiere llegar hasta ahí, ya puede apagar este programa porque ya sabe que sí hubo. Pero en este caso vamos a ver un poquito más, a adentrarnos un poquito más, y vamos a hacer uso de dos mapas interactivos más un mapa que les he hecho humildemente en Google Maps. Bueno, según este primer mapa de dinosaurspictures.org, ustedes van a poder interactuar perfectamente con el mapa, rotar el globo terráqueo, y pueden darse cuenta que en este momento, hace 220 millones de años, cuando aparentemente, según esta plataforma, me parece haber visto otras cifras en otras partes, hace 220 millones de años aparecen los dinosaurios. Aquí dice First Dinosaur. Bueno, aparentemente es el primer fósil de dinosaurio, o el fósil de dinosaurio quizás más antiguo conseguido, que no quiere decir que sea esa la fecha exacta en que hayan aparecido. No soy un especialista, soy solamente un periodista, y lo que estoy tratando de hacer es la adaptación didáctica del conocimiento científico. Es decir, leí un poco sobre los dinosaurios y quiero como mostrarles esto de una manera más didáctica, que como está en nuestro portal del amazonas.com, donde pueden conseguir toda la información mucho más precisa de lo que yo estoy haciendo ahora, pero digamos no hay un video de eso. Entonces lo que quiero es improvisar un poco con respecto, utilizando las herramientas que tenemos actualmente. Y una de las cosas que me parece interesante mostrar es cómo esto era Pangea, es decir, que esto es la teoría de la deriva continental. De acuerdo a los científicos, digamos, a las conclusiones a las que han llegado los paleontólogos, tienen esta teoría que es la más aceptada, que es la teoría de la deriva continental, en la cual ha habido en la historia, durante los centurias o cientos de millones de años, la Tierra se ha estado moviendo, los continentes se han estado moviendo y se unen y se dividen una y otra vez durante cientos de millones de años. Entonces son cifras difíciles de hacerse una idea en realidad de lo que estamos hablando, porque no son miles y no son millones, son cientos de millones de años, tiempo suficiente para que las masas, los continentes, se separan y se vuelven a unir. En este momento, hace 220 millones de años, estaba todo unido en lo que se conoce como Pangea. Por ejemplo, si ustedes acercan este mapa, van a poder ver una referencia de el pedazo de tierra que ahora ocupa los estados-nación, los países,
lo que hoy en día conocemos como países, y entonces vemos cómo en esta era los dinosaurios podían pasar de África a América sin ningún problema. O sea, los animales podían migrar y migraron, y esa es una de las conclusiones a las que se llega, precisamente porque se consiguen especies muy similares en fósiles de dinosaurios o de animales extintos en África, y se consiguen las mismos fósiles o unas especies muy similares en América. Y bueno, lo que voy a tratar de enfocar un poquito el tema hacia la Amazonía, dado que sí vamos a ver todos los dinosaurios, los hallazgos más importantes de fósiles de dinosaurios de Sudamérica, pero con el enfoque en la Amazonía. Entonces, una de las cosas importantes es ver una de las teorías que se manejan es que en el transcurso de los años, a medida que los continentes se fueron separando, hacia finales del Cretácico, que ya se comienzan a separar, se comienza a levantar la cordillera de los Andes, que en este momento es apenas una colina, al parecer, o a finales del Cretácico, que vamos a buscar acá de todas formas, hace 120 millones de años, a ver cómo estaba, ya se estaban separando, ahí se comienzan a separar América de África, hace 120 millones de años. Me parece que es a finales del Cretácico cuando se desaparecen los dinosaurios, se extinguen los dinosaurios, y se dice así, por ahí leí, ya me corregirán los expertos, se dice que aparecen las plantas con flores, es decir, antes de los dinosaurios no habían plantas con flores. Una de las cosas interesantes de ver acá es una de las razones por las cuales es muy difícil conseguir fósiles de dinosaurios en Colombia y en la Amazonía, y es porque se dice que en el transcurso de los años el agua, cuando se comienza a separar América de África a finales del Cretácico, el agua comienza a entrar, como pueden ver, se hace un mar en lo que es hoy en día la Amazonía, se hace una especie de mar, un lago inmenso, un lago, y aquí sí es un mar. Y está levantándose la cordillera de los Andes. Ya van a ver ustedes en el transcurso de este mismo programa, o no sé si lo voy a cortar en varios videos, van a ver ustedes cómo en Bolivia y en otras partes, en Perú, en los sitios arqueológicos, muchas veces se ve que la tierra antes, o sea, digamos, pedazos de tierra que parecen como levantadas, como que se nota, es bastante evidente que esa tierra estuvo horizontal en un tiempo y hoy en día se ve vertical. Y es así que como los Andes, a lo largo de las centurias, se fue levantando la cordillera de los Andes, y digamos el mar Caribe, por el mar Caribe, por lo que es toda la costa de Venezuela, estaba inundada hace 100 millones de años, prácticamente toda Colombia, y se metía el agua como por un ladito de la cordillera de los Andes, y entonces ahí formaba como unos estanques, o era un mar realmente que entraba ahí. Entraba un mar que hacia el este de la cordillera de los Andes, en Perú y en Ecuador, y de Ecuador, y hacia el oeste en Colombia. Ese mar entraba. Vamos a seguir avanzando en el tiempo hacia los, digamos, 90 millones de años. Ya pueden ustedes ver cómo hace 90 millones de años, una vez que se separan las masas continentales, se crea, aparentemente, según lo que consideran los científicos y la versión oficial más propalada, digamos, está el mar ya entra toda en la cuenca amazónica. Y precisamente es por eso, porque la tierra crea como una especie de olla, esa cuenca, ¿no? La palabra cuenco. Ahí entraba el agua, digamos, por lo que es el lago de Maracaibo, en Venezuela, muy ampliamente, por toda la costa venezolana. Se comía medio país, y piense que lo que queda acá elevado en ese momento es el macizo guayanés.
este territorio que se dice que es una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo. Y de hecho se dice, los expertos afirman que el río Amazonas antes en algún momento corría de derecha a izquierda, o digamos de este a oeste, y luego cambió su rumbo. Aquí se ve perfectamente esta teoría que a la que vamos a estar haciendo referencia, que explica que estos territorios estaban inundados. La Amazonía completa estaba inundada, y fíjense que también en Argentina también vemos que cómo entra el agua. Y ya vamos a ver que en Argentina los sitios son Chubut, los principales Chubut y Neuquén. Voy a seguir avanzando un poco más porque vamos a estar hablando de dinosaurios, de fósiles de dinosaurios hallados hacia 80 millones, hace 80 millones datados en hasta 80 millones de años. Ya en 66 millones de años el agua como que se repliega. Entre 90, fíjense, todo lo que cambia de hace 90 millones de años, en esos 30 millones de años, que no es poco, hasta 66 millones de años ya los continentes eran bastante parecidos a lo que tenemos ahora. Sin embargo, aquí vemos todavía como el río Orinoco, como el agua entraba al mar por el río Orinoco y se creaba también como otro gran lago en la mitad de Venezuela. Entonces, bueno, esa es una de las herramientas. La otra herramienta muy interesante es esta de paleobiodb.org, es la que le aparece como de quinta aquí en los resultados. Aquí ustedes van a poder ver, pueden viajar en el tiempo también. Aquí les comentaba que los dinosaurios aparecen en la era, o vivieron en la era mesozoica. Es decir, la era mesozoica comprende los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, cuando se extinguen los dinosaurios. Y aquí podemos ir al Triásico, ver cómo estaban los continentes en ese momento, donde los puntos morados nos muestran los fósiles, los hallazgos, los lugares donde se han conseguido estos fósiles del Triásico. Luego del Jurásico, por ejemplo, vemos que hay una cantidad, pareciera como en toda la costa de Chile, y se han conseguido aparentemente bastante hallazgos de fósiles en todas las costas de Chile. Y en el Cretáceo, que me parece que es donde hay más, donde se han conseguido más fósiles, precisamente porque es una era más temprana. En Sudamérica podemos ver cómo en Venezuela, en Colombia, todo está bastante marcado, punteado. Eso significa que hay son sitios arqueológicos, yacimientos arqueológicos donde han conseguido huesos o fósiles o huellas. Por ejemplo, en Bolivia van a darse cuenta que en Bolivia es el lugar donde se ha conseguido, hay un sitio arqueológico cerca de Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia. Se han hallado, digamos, huellas, más de 5.000 huellas de dinosaurios se han conseguido en Bolivia. Y aquí ya podemos ver la cantidad que tiene Argentina, y eso lo vamos a estar viendo muy rápidamente, muy someramente. Y finalmente, este es el mapa en el que nos vamos a basar, el más sencillo de todos, por supuesto, donde nos vamos a basar para hacer nuestro recorrido a través de todos los hallazgos de dinosaurios en Sudamérica. Estos son, obviamente, me refiero a dinosaurios, no a muchos otros animales extintos, porque hay muchos más hallazgos. Ahí, por ejemplo, tenemos un artículo publicado que escribió el profesor Rafael Catay, que está en nuestro sitio web delamazonas.com, que está dedicado completamente a los animales gigantes de la era cenozoica. Esos animales también son muy interesantes, no vamos a hablar de eso ahorita, pero para que me entiendan que los dinosaurios son una especie, son un género de animales muy específico, de la cual, revisando esos artículos, van a conseguir bien detallada la información de cómo diferenciarlos y esas cosas técnicas que yo no les voy a hablar ahorita. Por ahora les digo que el recorrido que vamos a hacer va a ir desde Venezuela, desde La Grita, en el estado Táchira, de donde yo soy originario.
no de la Grita, sino del Táchira, ¿me entiendes? De San Cristóbal, de la capital. Es mi ciudad natal. Y vamos a comenzar con el Tachiraptor. Para todos los amigos tachirenses que puedan estar escuchando esto, les va a gustar mucho esta historia del Tachiraptor. Y luego vamos a ver otros dinosaurios conseguidos en Venezuela, ahí mismo en La Grita. Vamos a ir a Villa de Leyva, en Colombia, donde vamos a ver también otro hallazgo en Ecuador muy recientemente, hacia el sur, en Loja. Vamos a ver dinosaurios muy interesantes. En Perú está una de las dos evidencias para afirmar que hubo dinosaurios en la Amazonía. Este está muy en la frontera de la Amazonía. No digamos el de Brasil, que también está bastante en la frontera ya de la Amazonía. Que yo sepa, no se han conseguido aún, y quizás nunca se consigan fósiles de dinosaurios en la selva amazónica, porque normalmente se consiguen en sitios muy, muy desérticos, muy áridos. Van a verlo en el transcurso de este programa. Luego vamos a ir a las huellas de dinosaurios en Bolivia. Vamos a conocer los dinosaurios que están en Chile, los dinosaurios que se han conseguido en Argentina, que es el país que tiene más evidencia de la existencia de dinosaurios. Están los dinosaurios más gigantescos, los fósiles mejores conservados, unos huesos increíblemente enormes. Todo eso vamos a ver con fotografías y todo. Luego vamos a ir a Uruguay, y luego muy rápidamente a otro hallazgo en el sur de Brasil, para terminar con la evidencia de que hubo dinosaurios en la Amazonía, con nuestro último caso, que va a ser en el estado de Maranhão, en Brasil. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto, y les dejo otro corte para comenzar ya directamente a hablar sobre los dinosaurios en Venezuela. Vamos para allá. Recuerda que puedes consultar una información más detallada sobre los dinosaurios en la Amazonía visitando nuestro sitio web delamazonas.com. Aquí conseguirás información de confianza no solo sobre dinosaurios, sino también sobre la Amazonía en general. Hemos publicado más de 600 artículos que están organizados en categorías principales: cuenca, cultura, flora, fauna y turismo.